El niño tenía solo 12 años y se ahogaba en notas rojas mientras su padre multimillonario lo llamaba inútil y se preparaba para enviarlo a un internado. Ningún tutor ni especialista podía ayudarlo. Fue entonces cuando Marisa, la nueva criada, entró y notó algo que nadie más veía. Ella había vivido esa misma lucha silenciosa una vez y llevaba consigo el método que su difunta madre usó para salvarla. Poco a poco, comenzó a descubrir lo que el mundo había pasado por alto. Y cuando llegaron los resultados de la prueba, toda la mansión quedó atónita. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que te suscribieras. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Síguenos hasta el final. Y si esta historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. Empezó con papel. Papel arrugado y tirado en los rincones de una habitación que parecía demasiado grande para un niño de 12 años. Hojas de prueba llenaban su escritorio como promesas incumplidas. Cada una marcada con tinta roja. Las F en negrita hirieron más profundamente que cualquier regaño. El chico estaba sentado encorvado en el borde de una silla de caoba, con el lápiz apretado entre los dedos. Su cabello rubio, normalmente peinado con pulcritud por su niñera, colgaba lacio sobre su frente mientras intentaba copiar de nuevo las palabras que tenía delante. Pero las letras se negaban a quedarse quietas. Se movían, danzaban, se deslizaban de la página hasta convertirse en algo completamente distinto. La mansión a su alrededor bullía de riqueza, suelos de mármol que resonaban, lámparas de araña que nunca parpadeaban, el aroma a madera pulida mezclado con colonia cara. Y, sin embargo, en todo ese lujo, el chico se sentía pequeño, acorralado por el fracaso. La voz de su padre era lo más áspero de la casa. Un hombre con un imperio construido sobre contratos y rascacielos. No tenía paciencia para la debilidad. De pie en la puerta, sostenía el examen como si fuera una prueba en un juicio. Sus palabras hirieron más que la propia nota. Inútil. Eso es lo que es esto. Inútil. El chico no lloró. Estaba acostumbrado a ese tono. Acostumbrado a la decepción de su padre. Acostumbrado a la forma en que los sirvientes bajaban la mirada cuando pasaba, susurrando que tal vez el hijo no era del mismo calco que el padre. Esa noche, junto al comedor, dos criadas susurraban mientras recogían la mesa. Otro tutor renunció. ¿Oyes? Los ricos creen que el dinero puede comprar cerebros. Pobre chico. Parece perdido. Pero cuando vieron al chico asomarse por la escalera, guardaron silencio, fingiendo ocuparse de los cubiertos. La solución del padre ya estaba tomando forma. Había probado con tutores, había traído especialistas del extranjero, había llenado cuadernos con costosos programas de aprendizaje. Ninguno funcionó. Se le había acabado la paciencia. Tal vez un internado lo enderece, le murmuró a su asistente. Algún lugar donde no toleren el fracaso. El chico lo oyó. Las palabras resonaron más fuerte que el clic del bolígrafo de su asistente. Un internado. Para él, no era solo un lugar nuevo. Era el exilio. Un lugar donde enviaban a niños sin valor para ser olvidados. Esa noche, tarde, el chico estaba sentado en su cama, agarrando el papel arrugado del examen. Su habitación, llena de trofeos que su padre había comprado en lugar de ganarse, se sentía pesada. Contempló la F como si la tuviera grabada en la piel. Susurró para sí mismo, sin enojo ni desafío, solo cansancio. Quizás de verdad estoy roto. Y, sin embargo, en el silencio de aquella enorme mansión, algo estaba a punto de cambiar. Una nueva criada debía incorporarse a la mañana siguiente. Entraría sin nada más que un bolso desgastado y una historia de la que rara vez hablaba. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrarse contemplando el mismo dolor que una vez cargó de niña. El chico no tenía ni idea, pero el primer rayo de luz ya se filtraba por las pulidas paredes de la mansión. La mañana que llegó,
El personal de la mansión apenas la notó. Marisa Johnson, de 32 años, morena, con los rizos recogidos bajo una sencilla bufanda, entró por la entrada de servicio con un desgastado bolso de cuero colgando del hombro. Sus zapatos estaban desgastados. Su uniforme era sencillo. Para las demás criadas, parecía una simple sustituta, alguien que iría y vendría en menos de un mes. Mientras desempacaba sus productos de limpieza en la sala de profesores, dos cocineros susurraron por encima del ruido de las cacerolas. «Es la nueva. Sí, no durará mucho. El chico echa a la gente más rápido que la leche podrida». Rieron suavemente, negando con la cabeza. Marisa no respondió. Aprendió hacía mucho tiempo que las personas más ruidosas a menudo veían menos. Simplemente colocó sus suministros cuidadosamente, moviendo las manos con la disciplina de alguien criado para respetar cada tarea, por pequeña que fuera. Al caer la tarde, estaba quitando el polvo cerca del estudio cuando oyó el sonido. Una goma de borrar rasgando furiosamente el papel, seguida de un gruñido. Se asomó por la puerta entreabierta. Allí estaba, el chico. Los hombros tensos, el cabello rubio cayendo hacia adelante mientras intentaba una y otra vez copiar una sola línea de su libro de texto. Cada vez que presionaba con más fuerza, y cada vez que terminaba con otro garabato furioso, el papel se rasgaba por los bordes. Su pequeño puño se leía por apretar demasiado el lápiz. Marisa se quedó paralizada en el umbral. Sintió una opresión en el pecho. Había visto esa mirada antes. Ojos abiertos que suplicaban que la página tuviera sentido. La frustración se convertía en vergüenza. Esa era su infancia. Recordaba estar sentada en una silla agrietada de la cocina mientras su madre trazaba letras en el aire, diciéndole con dulzura: «No te odian, cariño. Solo te parecen diferentes. Las descubriremos juntas». El recuerdo le dolía. Su madre había fallecido hacía años, pero la lección no se le había ido. Entró en la habitación en silencio. El niño no se dio cuenta al principio. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba cauteloso, como si estuviera listo para otra reprimenda. En cambio, sonrió suavemente. «Agarraste ese lápiz como si fuera una espada», dijo. «Con razón los papeles se resisten». El niño parpadeó, confundido. Ningún adulto le había hablado así nunca. Marisa no insistió. Simplemente recogió un papel caído, lo alisó y lo colocó con cuidado sobre el escritorio. Luego volvió a limpiar el polvo, tarareando en voz baja. El chico la miró fijamente. Su ceño fruncido se transformó en algo más curioso. Esa noche, mientras el personal se reunía en la cocina, los susurros volvieron a extenderse. «¿La viste en el estudio? Actuando. Como si supiera más que los tutores. Terminará como el resto. Espera y verás». Marisa escuchó cada palabra, pero no se inmutó. No estaba allí para impresionar al personal ni siquiera al multimillonario que firmaba sus cheques. Estaba allí porque la vida le había enseñado paciencia, y la paciencia era lo único que tenía para dar. Lo que no se dio cuenta fue que el chico había llevado sus palabras arriba como un tesoro secreto. Tumbado en la cama, reprodujo su voz. Con razón los papeles se resistían. Era la primera vez que alguien no lo culpaba. Por primera vez en meses, se durmió sin el peso del fracaso aplastándolo. Empezó pequeño. Una noche, Marisa encontró al chico de nuevo en el estudio. Se hundió en sus brazos, la lámpara proyectando sombras cansadas sobre su rostro. Al principio no la vio. Su lápiz rodó del escritorio y cayó al suelo. Ella se agachó, lo recogió y lo puso delante de él. ¿Alguna vez intentas escuchar las palabras en lugar de luchar contra ellas?, preguntó en voz baja. El chico frunció el ceño, escuchando. Ella acercó una silla a su lado. Sin pedir permiso, tomó el libro y trazó una línea con el dedo. Lentamente, con cuidado, lo leyó en voz alta, no rápido, no con la agudeza de los tutores, sino como si dejara respirar a las palabras. Luego le pidió que lo repitiera.
Al principio, las letras se desordenaron, deslizándose en el orden equivocado. Sus mejillas se sonrojaron. Apartó el libro. ¿Ves? No puedo. Estoy rota. Marisa se recostó, con voz firme. No estás roto. Solo ves el mundo con un ritmo diferente. Mi mamá solía decirme lo mismo. Me costó años creerle, pero tenía razón. El chico la miró, sorprendido. Nadie había admitido nunca saber cómo se sentía, así que lo intentó de nuevo. Esta vez, en lugar de palabras, dibujó formas en el aire. Le dejó trazar letras sobre la mesa con el dedo y luego susurró los sonidos en lugar de apresurarlo a deletrearlo. Lo descompuso en fragmentos pequeños, como hacía su madre. Y entonces sucedió. Recitó una frase entera sin trabarse. Se quedó boquiabierto, y luego, lentamente, esbozó una sonrisa. Lo logré, susurró. Marisa sonrió, aplaudió suavemente y golpeó la página. ¿Ves? No te odian. Solo necesitabas que hablaran más despacio para entenderte. Esa noche, subió el libro y leyó la misma frase bajo las sábanas. Por una vez, las palabras no se resistieron. Los días se convirtieron en semanas. Cada tarde, cuando la mansión se quedaba en silencio, Marisa se escabullía al estudio. Practicaban las letras con tiza en la pizarra, deletreándolas lentamente. Algunos días eran más difíciles que otros. Lágrimas, papel arrugado, golpes de puño, pero ella nunca lo apresuró, nunca lo regañó. Se corrió la voz entre el personal. En la despensa, los susurros se hicieron más fuertes. ¿Lo oyes? Ahora le está enseñando. Una criada enseñando al hijo de un multimillonario. Atrevida. ¿Eh? La despedirán si el jefe se entera. Recuerda mis palabras. Sin embargo, cuando el chico la vio en los pasillos, se iluminó. Empezó a esperarla, con el lápiz afilado, listo para su siguiente sesión. Su letra se volvió más firme, sus ojos más brillantes. Una mañana, cuando el padre irrumpió en el estudio con otra pila de resultados de exámenes, se quedó paralizado. En lugar de papeles arrugados, encontró a su hijo inclinado sobre un cuaderno de ejercicios, descifrando cuidadosamente cada línea con Marisa a su lado. El multimillonario frunció el ceño. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó los exámenes en el escritorio y salió. Pero el chico no se inmutó. Por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba ganando. Y Marisa sabía que esto era solo el principio. El día del examen llegó silenciosamente. Sin tutores ni trajes impecables. Sin especialistas caros rondando con portapapeles. Solo un niño, un lápiz afilado y las lecciones que le susurraba una mujer que el mundo jamás pensó que importaría. Se sentó en su escritorio del estudio, con los hombros firmes por una vez. Marisa se quedó en la puerta, ni muy cerca ni muy lejos, simplemente allí, como su madre había sido para ella. No lo corrigió, no susurró respuestas. Solo asintió, con la señal de tú puedes con esto. Cuando terminó el examen, lo llevó él mismo a la oficina de su padre. Con las manos temblorosas, pero la cabeza más alta que en años. El multimillonario levantó la vista de una montaña de contratos. Irritado por la interrupción, tomó el papel sin interés, pero entonces sus ojos se fijaron en la marca en la parte superior. Frunció el ceño. Pasó la página, examinando cada línea. Una A. Ni una nota de lástima, ni una curva, una A limpia e innegable. Por un instante, el hombre se quedó mirando como si la página lo hubiera traicionado. El chico guardó silencio, esperando el habitual suspiro de decepción, pero nunca llegó. En cambio, el padre levantó la vista bruscamente. ¿Cómo? El chico no respondió. Solo giró la cabeza, con la mirada fija en la puerta, donde Marisa permanecía en silencio con su trapo de limpieza aún en la mano. El padre siguió su mirada. Y por primera vez, la vio de verdad, no solo como empleada, no solo como un nombre en la nómina,
sino como la persona que había hecho lo que el dinero nunca pudo. El multimillonario se recostó en su silla, con el papel aún temblando en la mano. Un silencio se apoderó de la oficina, roto solo por el sonido de la respiración leve pero constante del chico. El rumor se extendió rápidamente por la mansión. En la cocina, el personal cotilleaba y susurraba. ¿Lo oyes? El chico lo había logrado. Ni hablar. Esa criada sí que lo consiguió. Hizo lo que todos esos expertos sofisticados no pudieron. ¡Guau! Marisa no lo celebró. Simplemente volvió a pulir plata. Su rostro estaba sereno, aunque su pecho se llenó de una calidez que no había sentido en años. Orgullo de que las lecciones de su madre hubieran perdurado. Esa noche, el padre la llamó al estudio. Se preparó, esperando una reprimenda por haberse pasado de la raya, por atreverse a enseñarle a su hijo sin permiso. Pero en lugar de eso, dejó el papel sobre el escritorio, entre ellos. «Lo salvaste», dijo en voz baja, casi reticente. «Nombra tus rayos, y de ahora en adelante, no friegas pisos. Serás su tutora». A Marisa se le hizo un nudo en la garganta. Asintió una vez, firme, pero al salir de la habitación, le ardían los ojos. Las semanas se convirtieron en meses y las notas del chico seguían subiendo. Los profesores de una escuela susurraban asombrados. ¿Es este el mismo niño? Solía suspenderlo todo. Es brillante. Solo necesitaba que alguien lo acompañara. En casa, la mansión también se sentía diferente. La risa se extendía por los pasillos que antes solo resonaban con pasos bruscos y decepción. El chico ya no escondía papeles debajo de la cama. Los extendía con orgullo sobre el refrigerador, incluso los que no eran perfectos, porque ahora sabía que el progreso importaba más que la perfección. Y el multimillonario aprendió algo que la riqueza nunca le había enseñado. La brillantez no crece bajo presión. Florece con paciencia. Marisa permaneció a su lado, ya no como una criada, sino como una guía. Para él, ella no fue solo quien le enseñó a leer. Era la prueba de que incluso las personas que el mundo ignora llevan milagros dentro. Porque a veces solo se necesita una persona que se niegue a rendirse para recordarte que nunca estuviste roto. Si esta historia te conmovió, recuerda que a veces el mayor poder no es el dinero ni el estatus. Es la paciencia y la compasión. Bocadillo de diálogo. Compártelo en los comentarios. Si alguien alguna vez creyó en ti cuando nadie más lo hizo, se suscribirá ahora porque mañana compartiré otra historia que te acompañará mucho después de que termine.